La reflexión de la práctica tiene como materia prima la propia práctica, elemento fundamental para producir nuevos conocimientos. Pues es claro que una práctica no reflexionada ocasiona rutina, agotamiento, desmotivación, tanto del docente como de los estudiantes. Por lo que este trabajo de reflexión de la práctica, como tutora del área de educación primaria, en torno a mi postura desde observación participante, en el acompañamiento y formación permanente, en la práctica pedagógica de los docentes, investigadores y participantes, UNEN, de educación primaria desde el año 2018 hasta los actuales momentos, y viviendo muy de cerca su didáctica en la clase de matemática en sus escuelas, a partir de una práctica repetitiva, restringida en explicar cómo se resuelven las cuentas y ejercicios, pero sin pertinencia, de métodos tradicionales, de fórmulas y reglas en la explicación de los temas generadores y referentes teóricos y prácticos, de matemáticas de primer a sexto grado, procesos abstractos sin ningún planteamiento matemático concreto relacionado con su quehacer diario, procedimientos y planteamientos desvinculados de la realidad y contexto del estudiante, creando en los mismos aprendizaje memorístico, cero desarrollo del pensamiento lógico-matemático, que vamos a hablar más adelante, además de la desmotivación para estudiar las áreas científicas y hasta una nula valoración de la ciencia como categoría indispensable para el desarrollo de la comunidad en particular y el desarrollo del país en general. Esta perspectiva, este campo, esta problemática generó una inquietud de hacer una metódica necesaria para generar la transformación de nuestra práctica desde nuestro salón de clase en las clases de matemáticas, con la participación de los docentes y participantes PNF, PNFA. Entonces, como metódica emergente de una formación en 6 meses para una aproximación a la problematización de la matemática en la educación primaria, surgieron 4 fases. Comenzamos con la primera, que eran las diferentes visiones y posturas del proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática como una base conceptual de nuestra formación emergente, mediante un diálogo intertextual con las teorías de aprendizaje de Piaget, Constance, Vygotsky, Aswell, Brunner, Gardner y Howard, y hasta Mora, que nos hicieron entender cómo la apropiación del conocimiento matemático precisa de argumentos, de diversas argumentaciones con racionalidad puestas en contexto, por lo que consideramos importante propiciar situaciones de aprendizaje que establecieron una vinculación teórica y práctica de las diferentes perspectivas de la enseñanza y aprendizaje de la matemática, reconociendo los elementos más necesarios para una construcción crítica reflexiva sobre la creación de nuevos conceptos, de estrategias resolutorias, de distintas formas de pensamiento, y pudimos inferir que la creatividad es un instrumento de toda actividad matemática. Pero la creatividad desligada de la investigación y la vida no tiene sentido. Por ello se entendió que la reflexión sobre estos puntos de vista y planteamientos era necesaria en nuestra práctica. Luego hicimos un debate sobre el enfoque sociocrítico del énfasis de matemáticas. Y es verdad, las situaciones escolares y los maestros de educación primaria tienen como meta fundamental brindar una formación integral a todos los niños. Y esa educación, creímos nosotros, incluye una formación matemática en el sentido pragmático. Pues preferimos hablar de una educación matemática real que permitiera, entre otras cosas, la configuración de proyectos de vida social, familiar y social por parte de cada uno de los sujetos, sin exclusión, como proponía Freire. No se trata simple y llanamente de la transmisión de conocimientos matemáticos, aislados y desprendidos del mundo real de los actores de la práctica educativa, sino de una formación general y en particular matemática que responda verdaderamente a los intereses, potencialidades y necesidades de los niños, en lo individual y de la sociedad en general, como plantea Mora. Entonces, durante ese debate se comprendió que se debe trabajar la matemática desde una concepción más sociocrítica e ideológicamente opuesta al enfoque tradicional. De allí surgió entonces hablar mucho y reflexionar sobre el pensamiento lógico-matemático, que va mucho más allá de ese pensamiento. Pues nosotros de nuestra formación inicial, poco o nada se hablaba de esa facultad humana de aprendizaje, que según Piaget es aquel tipo de razonamiento inherente al hombre
que utiliza números, fórmulas, símbolos y demás características matemáticas para resolver un problema y llegar a una conclusión. Este conocimiento era imprescindible para nosotros los maestros, pues nos permitió comprender que hay procesos mentales con carácter lógico que siguen una secuencia lógica de pasos para llegar a una conclusión adecuada y que permitían a estructurar, en organizar las informaciones de manera sistemática, analítica. También nos permitió permitía ese pensamiento lógico descomponer desde nuestra mente partes grandes en partes pequeñas, manejables, operaciones precisas al buscar un alto nivel de detalle. Pero pensamos en nuestra reflexión que la educación matemática tiene que ir mucho más allá del pensamiento lógico. Más bien debe ir al desarrollo del pensamiento orientado en contextos complejos, capacidad para resolver problemas propios de las realidades sociales y naturales, habilidades y destrezas comunicativas, potencialidades para el trabajo grupal, participativo, cooperativo, colaborativo, y el fortalecimiento de la formación crítica, política y reflexiva en torno a las realidades cotidianas concretas. Por lo que, como última fase, tenemos la problematización de la matemática, desde la contextualización. Ya sabemos que la problematización es un proceso cognitivo que aún no ha sido claramente definido. Y parafraseado por Marte 2016 dice: si no se problematiza, solo transmitiremos enseñanza sin cambio, siempre igual. Entonces, mediante un cara a cara, después de ver varios autores, llegamos a un consenso que problematizar es plantear desde la realidad individual y social del estudiante cuestiones cotidianas que pongan a prueba sus competencias y capacidades para resolverlas o asumirlas. Teniendo ideas más claras, procedimos a formular problemas matemáticos como relatos, que deben partir de identificar las situaciones de formulación, para lo cual debe analizar la información dada, valorar los elementos conocidos, el tipo de problema. También relatando los problemas, se fomenta el desarrollo de capacidades argumentativas y creativas, siempre desde el vínculo estrecho entre matemática y la realidad vivida y sentida. Entonces, logramos agitar en la formación emergente de estas 4 fases a docentes e investigadores de educación primaria que internalizaran su papel en la educación de un ser humano integral, creativo, participativo, con conciencia de nacionalidad y soberanía, con valores de tolerancia, solidaridad, justicia social, con conciencia ecológica y para el trabajo productivo, mediante una perspectiva multipolar, con capacidad de abstracción y pensamiento crítico. Además, y tenemos como fundamento de esta investigación que se creó una unidad de problematización de la matemática desde primer a sexto grado, con base en las dimensiones epistemológica, cognitiva, didáctica y social y de algunos referentes teóricos prácticos, con el fin de evidenciar a través de la sistematización de la experiencia el cambio de práctica docente como producto del cambio de relación del saber matemático a través de la problematización. Y en ese caso surgió un cuadernillo sobre la matemática problematizada desde la contextualización de los estudiantes, de sus sectores, comunidades, municipios.